Muy buenas tardes. Vamos a seguir hablando de la COP, de la Conferencia de las Partes, la número 28, que se está realizando a partir del viernes, de este viernes 1 de diciembre, allá en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Debo iniciar diciendo que los líderes de China, Xi Jinping, Joe Biden de Estados Unidos de América, el primer ministro de India, de Rusia, Putin, está muy entretenido con su guerra. Y otros, ¿verdad? Que 5, 6, 7 países generan el 58, el 60% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Entonces no asistieron, mandaron sí, pues funcionarios de alto nivel. De México no quiero ni hablar porque hasta donde sabemos nadie de la Semarnat, que yo sepa, ¿verdad? Por supuesto que la secretaria no, ya no digamos el presidente López Obrador, por supuesto que él no va. Entonces el primer señalamiento que hago es ese, ¿verdad? Siguen desdeñando, siguen menospreciando las alertas, los 6 informes del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que son 10,000 científicos de 194 países del mundo, que con estudios, investigaciones científicas, nos están alertando que es urgente que ahora sí iniciemos la reducción paulatina, ¿verdad? O sea, acaba de decir Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, al inicio de la COP, el mismo viernes, ¿verdad? Por la noche, dijo que no se trata de dejarlo de usar hoy, el petróleo, ¿no? Por supuesto que no, pero sí podemos empezar a compromisos, aunque sean pequeños, paulatinos, pero firmes, para iniciar el abandono del uso de los combustibles fósiles, sobre todo para la generación de energía eléctrica, que ese es el tema. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, por primera vez en un foro de este tipo, participa, interviene llamando la atención sobre la salud y hace un llamado a China pidiéndole información sobre un aumento enorme de enfermedades respiratorias, que se registra en China. De manera pues que este llamado de atención de la Organización Mundial de la Salud también señaló a las inundaciones en Pakistán, donde se han registrado muchos casos de malaria, y por supuesto que eso motivó, ya para el domingo pasado, motivó un acuerdo que hasta donde sabemos firmaron 123 países. Es algo así como la declaración de la COP28 en materia de clima y salud. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿verdad? Ya sabemos que son puras promesas, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo importante es señalar lo que está sucediendo. La principal nota se la llevó el propio presidente o primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, el sultán, doctor, le ponen aquí, Sultán Al-Jaber, a donde le sacaron una declaración que hizo hace unos meses, le recordaron allí en el foro, ahorita mismo, allí en Dubái, sus declaraciones respecto a un criterio, a una opinión que había dado, donde refería que esta reducción de CO2, hablando del CO2, del dióxido de carbono, decía, no tiene ningún fundamento científico afirmar que es el CO2 el que está calentando el planeta. Pues eso es absurdo, porque como lo acabo de decir, 10,000 científicos del mundo tienen ya más de 20 años diciéndonos por qué
es que este aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera es la que está calentando el planeta. De manera pues que esta es una ocurrencia del doctor Sultán Al-Jaber. Obviamente, pues él es un país petrolero, representa a un país petrolero, ¿verdad? Y luego quiso enmendarle ahí, después de que le llamaron la atención con esa declaración, dice que en esta ocasión se van a poner de acuerdo para alcanzar objetivos estrictos para reducir las emisiones de metano. Eso es respecto a lo primero que se ha registrado en la COP. También el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también refirió, ¿verdad?, lo que hace un par de meses nos dijo. Dijo, estamos viviendo el colapso climático en tiempo real. Hay que recordar la expresión que usó hace un par de meses, donde dijo que ya estábamos en una etapa de ebullición. Imagínense nada más. Ahora bien, los países emergentes, desde hace ya 9 años, plantearon a los países en desarrollo, a los países ricos, la creación de un fondo verde de $100,000 millones anuales para ayudar a todos estos países que reciben las consecuencias, ¿verdad?, del calentamiento global, pero que su participación en la emisión de gases de efecto invernadero pues es pequeña comparada con China, Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, que son los que generan más emisiones a nivel global. Bueno, pues no se ha logrado este fondo verde, estamos ya prácticamente en el 10º año, y no ha habido esa aportación por parte de los países ricos. Ha habido, en el mejor de los casos, en los últimos 2 años, algunas inversiones van de 15 a 25 mil millones de dólares en ciertas zonas muy específicas, pero nada de forma regular y equitativa para los países pobres, los países más afectados. Vamos a decir Haití, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. También hubo un llamado de atención muy fuerte por parte de 2 ONGs que están ahí, que se han dedicado a evaluar los daños. Estos daños, ¿verdad?, estas pérdidas y daños, ya hubo quien, ¿verdad?, ahorita ya el propio Banco Mundial ha estado haciendo algunas evaluaciones porque ha habido presiones de ONGs, ¿verdad?, que han estado pidiendo, como Climate Action Network, que es una de ellas, o como Climate Home, ambas organizaciones de la sociedad civil. Ellos están recogiendo, ¿verdad?, estas investigaciones del Banco Mundial y han estado haciendo evaluaciones donde sabemos, así ya, de manera muy concreta, que las pérdidas y daños por el calentamiento global oscilan entre 260,000 y 400,000 millones de dólares cada año. De manera que los 100,000 millones de dólares del fondo, pues es poco. Aún así, parece que hay una promesa de Alemania y de los propios Emiratos Árabes Unidos, a donde dicen que van a comprometer 100 millones de dólares cada uno. No, bueno, pues 100 millones de dólares no es nada, ¿verdad? Estamos hablando de 100,000 millones de dólares. O sea que, en pocas palabras, los esfuerzos, ¿verdad?, que se supone pueden hacer Estados Unidos de América, los europeos o los propios árabes, los propios petroleros, pues son apoyos pequeños comparados con estos daños enormes, ¿verdad?, de pérdidas que están sufriendo todos los países, 130 y tantos países del mundo en desarrollo, que son los que recibimos, entre ellos México, los daños, ¿verdad?, y las consecuencias del calentamiento global. De manera que no se espera ningún acuerdo. El planteamiento definitivo de Antonio Guterres es el siguiente. Dijo, bueno,
No se trata de que hoy dejemos de usar inmediatamente el petróleo, ¿verdad? Sino que lo hagamos de manera paulatina, escalonada. Y de esa misma manera también la inversión en energías limpias, en energías verdes o energías renovables, tiene que triplicar su inversión a nivel global. Lo voy a repetir, estamos hablando del 8% del Producto Interno Mundial que se debe invertir de aquí, así, de forma ininterrumpida, de aquí al 2050. O sea, necesitamos invertir 25 años, de aquí al 2050, una cantidad del orden de 5 trillones. O sea, 5 millones de dólares cada año a nivel global para poder aumentar 7.1 giga, ¿verdad? 7.1 terawatts, terawatts, 7.1 millones de terawatts, que son 7.1 millones de megawatts cada año en la generación de energía limpia para reducir drásticamente, de aquí al 2030, vamos a decir, esta generación, este aumento, ¿verdad? Porque ni siquiera hemos bajado las emisiones, sino que seguimos aumentándolas. Le prometo, Isabel, que vamos a seguir la próxima semana hablando de cuáles han sido algunos otros acuerdos o desacuerdos, ¿verdad? De la COP28 que se está llevando a cabo en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Buenas tardes.